Bueno, muy bien. Ahí está sumando la Caro. Hola, Fede. Eso, ¿qué hace Caro? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo con esta nueva Bueno. actualización de Instagram. Ya no tengo idea cómo se hacen los lives. Yo decía, Caro que es súper como juiciosa, como dicen acá en Colombia, digo, ¿por qué no arranca Caro? Así que bueno, perfecto, ahí ya le metimos. Bueno, ¿querés presentar un poquito vos que tuviste la idea y eso, dar un poco por dónde vamos a ir hoy, qué vamos a charlar? Bueno, hace rato estábamos hablando con Fede, que somos vecinos y amigos que rato de mi historia con el cáncer. Para las personas pues que no me conocen de tu cuenta, mucho gusto. Mi nombre es Carolina Toro y hace el 2014 tuve un cáncer en el hueso, pues me diagnosticaron un cáncer en el hueso. Y en ese momento yo, digamos que no conocía ninguna terapia alternativa. Y la respuesta que los médicos, digamos que no han estudiado nutrición o que tienen una visión más holística de la salud, es hasta el tratamiento de una cirugía o quimioterapia o radioterapia. Y entonces, después de eso, claro, yo he investigado como muchas cosas alrededor de la enfermedad y hace poco que, digamos, nos conocimos con Fede y que también viene trabajando hace muchos años con las constelaciones familiares y otra mirada y otra visión de la vida, pensábamos, qué bonito que estoy celebrando 7 años libres de cáncer, que hicimos un festival hace poco en Casana, en donde entrevistamos a muchas personas que superaron el cáncer con diferentes métodos, pues que le hablemos a nuestras comunidades qué hacer, como qué relación hay más allá de una mala alimentación, y yo por eso lo puse entre comillas, porque qué es buena, mala alimentación, eso nos da como para otro tema, pero más allá de lo que te dicen, ay, es que porque comiste lácteos o porque tomas mucho azúcar, entonces tienes la enfermedad, hay muchas cosas en lo profundo. Entonces este espacio que queremos generar hoy aquí con ustedes es para que conversemos de eso, de la salud, de las enfermedades y de otras causas que a veces no nos han hablado y que son muy importantes para ayudarnos a abrir los ojos. Entonces, pues Fede, qué rico que estés acá. Si quieres, preséntate tú un poco, porfa, para las personas de Casana que no te conocen. Bueno, a ver, mi trabajo así sin simpleza es que la gente pueda vivir bien bonito, bien liviano, sanos, que les sobre la plata, que les sobre el tiempo, ¿sí? Que se sientan en paz con su vida, ¿no? O sea, que eso básicamente es conectar con la esencia de cada uno, estar en su lugar, saber para lo que uno es bueno, estar en su propósito y bueno, ¿no? Entonces, eso es mi trabajo principal, ayudar a la gente a conectar con eso para que estén bien. Con eso trabajo con muchas técnicas que pueden ayudar, entre ellas las que más utilizo son las constelaciones familiares, ¿sí? Es como que trato de usar lo que siento que es más efectivo. Las constelaciones familiares ayudan un montón, me gusta mucho trabajar con la alimentación, con la meditación, y mi comodín, la terapia más potente que conozco es el trabajo con psicoactivos y con hongos, con ayahuasca, con lo que sea, que ese es lo que entiendo que cura más rápido en todos los niveles, desde lo físico hasta lo espiritual, lo emocional, las tensiones, los dolores, los traumas, lo transgeneracional, ¿no? Hay una combinación muy linda entre constelaciones familiares y el trabajo con medicina. Así que bueno, eso sería, Caro, para mí es hacer la espiritualidad lo más fácil, lo más cotidiano, que podamos conectar la vida cotidiana con la espiritualidad, con el sentido de la vida y todo. Bueno, y dentro de este punto me parece que el tema, como trabajo mucho con distintos tipos de síntomas, que pueden ser temas psicológicos o físicos, me parece que el cuerpo es una herramienta muy buena para entrarle a la espiritualidad y que el cuerpo dice muchas cosas. Entonces también trabajar con las enfermedades o con estar bien de salud y cada vez sentirse uno mejor, con más energía, me parece una muy buena forma de conectar con la meditación. Y lo que me ha pasado es que todo el último año, cada vez que trabajo con medicinas, con hongos, con yagé, con lo que sea, con ayahuasca, todo el año me estuvieron enseñando sobre la medicina, así que me parecía como muy lindo. Me empezaron a enseñar a cómo funciona la salud desde muy lo sutil, desde lo energético, y entonces también me gusta esta charla con vos como para levantar un poco esa data, ¿no? Que me fue llegando, por ahí a algunos de ustedes les hará sentido, ¿no? Se van a dar cuenta, ¿no? Gente muy conectada, Caro, cada vez me doy cuenta de eso. En los retiros, eso me doy cuenta que hay gente que tiene una capacidad de conexión muy buena, entonces
Sí, yo siento que a muchos les va a como resonar lo que vamos a hablar y van a poder estar más atentos a, a que las enfermedades no son mala suerte o buena suerte, ¿viste? Que hay unas connotaciones muy interesantes por detrás que tienen mucho que ver con lo emocional también, así que bueno, vamos a charlar un poquito de todo esto. Bueno, Fede, qué rico que estamos acá conversando y con las personas que se están pues ahorita conectando con nosotros y las que van a ver también la grabación. Yo quisiera que comenzáramos precisamente con eso que acabaste de decir, pues como qué es la salud y la enfermedad. Ujú. Porque yo recuerdo mucho que hace 7 años cuando a mí me encontraron el cáncer y que yo tenía otro estado de conciencia diferente, yo no había estudiado nutrición, todavía no había estudiado para ser health coach, todavía no había hecho mi instructora de yoga, ni sabía nada de meditación. Lo primero que, digamos, mi ego y mi estado de conciencia en ese momento del diagnóstico reaccionó fue porque a mí, ¿cierto? Como por qué me dio esa enfermedad. Y yo creo que para cualquier situación difícil que alguien tiene en la vida, llámese cáncer, llámese problemas de colon, llámese gastritis, llámese incluso ruptura amorosa, despido, una situación difícil en la vida, pero hoy nos vamos a enfocar pues en las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo físico. Lo primero que uno piensa es, ay, ¿por qué? ¿Por qué me dio esto? ¿Por qué no puedo caminar bien? ¿Por qué tengo esta gastritis? ¿Por qué siempre me da este dolor de cabeza? Y, y eso es muy malo para nuestro proceso de sanación porque nos ubica como víctimas. Y cuando nos ubicamos como víctimas, no nos hacemos responsables de lo que nos sucede. Y si eso está fuera de mí y yo no puedo hacer nada para eso, todo se lo pongo a la medicina, al medicamento, a la cirugía, a lo que me diga el doctor y yo no hago nada por sanarme. Entonces yo creo que lo primero es como que miremos qué concepto tenemos acerca de la enfermedad y de la posición de nosotros frente a esa enfermedad, porque al principio es soy una víctima. Claro, uno dice, ¿por qué me pasó a mí, no? También, o lo primero, no. O fue mala suerte, ¿no? Como una cosa de... Esto es interesante. A mí me llama la atención porque estoy tan en un ámbito distinto con la gente que trabaja, que ya todo bien en esta onda. Casi no me toca gente en mi entorno, eso que dice como, no, es que me agarré esto y me llegan como comentarios de amigos, como decir, no, como que dice, como si fuera de mala suerte, ¿viste? Que te agarra una enfermedad. Pero bueno, lo mismo podemos hablar ahora en ese sentido, hoy no me voy a meter nada en este tema, pero con lo del bichito, ¿no? Que uno piensa que sale de la casa y se va a agarrar algo casualmente, como si fuera así que funciona la energía, ¿no? De que uno va así por la calle y justo se lo agarró de mala suerte y que eso no tiene nada que ver con el estado personal espiritual de la persona. Bueno, muy bien. Entonces, mirá, yo tengo algo de data para abrir un poco, pero me gustaría que cuentes así lo valioso de tu proceso, de cómo le entraste ahí, cómo fue que se te ocurrió cómo empezar a buscar por otro lado el tema de, digamos, de por qué te enfermaste y cómo te podías curar y por qué no, la gente que le agarra, a ver, si no tiene mucha idea de cómo funciona realmente la salud y la gente que sigue la medicina tradicional cuando se enferma se caen las patas y lo único que piensa es una quimioterapia, en que lo operen y en que Dios y los médicos se apiaden de su vida, digamos. ¿Cómo hiciste vos ese clic? Claro, mira, a mí me encontraron un condrosarcoma, que es un cáncer en el hueso. Era una enfermedad muy rara porque según los médicos les da a los hombres mayores de 50 años. Y yo pues tenía 26 y mujer y me había dado en la pelvis de la pierna izquierda. Entonces la única como solución del médico en ese momento es que teníamos que operar y la operación consistía en que tenían que quitar el tumor. El tumor era de 10 centímetros y según la biopsia llevaba 5 años creciendo en el cuerpo. Entonces lo primero que yo me preguntaba cuando me decían, lleva 5 años ese cáncer creciendo en ti, es como, puchi, ¿cómo lleva un cáncer 5 años creciendo dentro de mi cuerpo y yo no me había dado cuenta? Pero yo sí me había dado cuenta, lo que pasa es que uno no quiere abrir los ojos cuando está en otro estado de conciencia a que el cuerpo le va mandando señales. Más adelante yo aprendí, cuando estuve haciendo, digamos, otros estudios, que en la gastritis que había tenido hace años,
que los problemas de colon que había tenido hace años, que problemas de tiroides que también incluso tuve, fueron avisos que mi cuerpo me fue mandando para prepararme a que había algo más que hacer. Pero yo no le hice caso porque vivimos en una sociedad que normaliza esos dolores, esas enfermedades, y mientras haya una pastilla para tapar ese síntoma y poder seguir con la vida normal, pues uno sigue con la vida normal. Entonces, cuando me operaron en el hospital, yo estaba viviendo en Alemania. Y yo hoy pienso que tenía que estar allá, pues como para que sucediera todo en ese lugar, porque lastimosamente en Colombia, si bien tenemos muy buenos médicos, nuestro sistema de salud no es tan rápido. Y yo realmente no tuve como mucho tiempo para hacerme consciente de que tenía cáncer, porque a mí me lo encontraron en octubre y en noviembre ya me estaban operando para quitarlo. Y luego mi trabajo más grande realmente fue un año sabático obligatorio que tuve en el 2015, porque como fue en el hueso, las cirugías de cadera se demoran hasta un año Mm. en que tú vuelvas a caminar con normalidad y realmente mucho más, porque yo por 3 años caminé con muletas y luego una prótesis de cadera, entonces fue un proceso muy largo que en ese año sabático obligatorio pues yo me puse a leer. Entonces no me quedé con esa información que el médico me había dado cuando me dice no hay nada por hacer, sigue comiendo normal, hay que hacerte resonancias magnéticas o tomografías cada 3 meses para verificar si el cáncer vuelve a aparecer. O sea, ellos ya de antemano me decían vas a volver a enfermar y no hay ninguna razón por la que te enfermaste. Y yo me quedé como, pero ¿cómo así? Entonces me puse a investigar. Yo creo que uno de los primeros pasos que cualquier persona que le aparece una enfermedad debería hacer es hacerse responsable de investigar qué es esa enfermedad que le diagnosticaron y cuáles serían las posibles otras alternativas adicionales a lo que la medicina te está diciendo para sanar. Entonces yo empecé a encontrar que habían personas que se habían sanado cambiando su alimentación. Y por eso mi foco hoy como health coach es la alimentación, porque fue como mi puerta de entrada al despertar de conciencia. Y si bien hoy hago otras cosas, como que lo que más me interesa es ayudar a las personas con la alimentación y descubrí que habían unos alimentos que eran anticancerígenos, que habían unos alimentos que eran antioxidantes que combatían los radicales libres y que había una alimentación alcalina que nos ayudaba a eliminar toxinas y a recuperar la salud natural de nuestro cuerpo. Entonces comencé a experimentar eso nuevo que estaba aprendiendo en mí y empecé a ver que no solamente el cáncer nunca volvió hasta el momento, ¿cierto? Sino que también nunca tuve más gastritis, nunca tuve más problemas de colon, mis problemas de tiroides se sanaron por completo. Entonces lo que me di cuenta es que el cuerpo cuando se sana, no se sana de una sola enfermedad, el cuerpo se sana por completo y cuando te está mostrando esos síntomas de diferentes enfermedades, no es que tengamos que tratar con una pastilla la cabeza, con otra el estómago y con otra las piernas. Hay que empezarnos a ver de forma holística y entender cuál es el origen. En el camino, digamos que cuando ya cambié la alimentación y luego tuve un nuevo punto de inflexión que fue la cirugía para la prótesis de cadera, ahí yo ya tenía otra pregunta y era como, ¿qué más tenía que aprender? Y ahí fue cuando conocí las constelaciones familiares y con mi terapeuta de constelaciones empezamos a trabajar lo femenino, porque como el cáncer había sido en el lado izquierdo, te dimos, bueno, ahí hay algún asunto con la madre, hay un asunto con mi abuela, hay un asunto con el linaje femenino que estaba afectando y lo empecé a trabajar y digamos que cada vez me doy dando cuenta más fácil de las señales y eso es algo importante. Ver eso, ese libro que te regala esa persona, esa cuenta que te comparte ese amigo, ese alimento que alguien te lleva o ese masaje que alguien te regala como una señal para seguir trabajando en tu despertar de conciencia. Mm. ¿Y qué te quería preguntar? ¿Cómo podés contar algo porque leíste desde la alimentación, y yo después voy a hilar un poquito todo ahí, cómo entiendo la parte de salud y cómo funciona, cómo se conectan las emociones, la alimentación, la parte espiritual, ¿no? Que me está haciendo mucho sentido tu historia. ¿Qué te salió? Porque vos lo curaste desde la alimentación primero, ¿qué te salió con respecto a la parte de constelaciones familiares? Porque ya lo tenías bastante acomodado cuando te pusiste a trabajar la parte como emocional o transgeneracional. ¿Qué me salió? No entiendo la pregunta, Fede. ¿Qué me Claro, salió?
qué información te vino de las constelaciones familiares sobre tu proceso con el cáncer? O sea, ¿con qué tenía que ver ese cáncer? Claro, pues mira, los huesos son la estructura, ¿cierto? Ujú, Entonces, empezando por eso, ¿cierto? Cáncer, todos tenemos diferentes tipos de cáncer, unos en la mama, otros en la próstata, otros en los riñones. Es como que ese órgano, el que te dio, te dice algo. ujú, Entonces, yo no estaba muy segura de dónde quería vivir, de qué quería hacer, como de un montón de cosas que son la raíz, ¿cierto? Me hacía más falta conectar con una raíz, conectar con el propósito de vida. Yo creía que tenía muy clara la profesión que había elegido, que era ser docente de niños, y realmente tenía como planeado 5 años de hacer maestría, de viajar por no sé cuántos países, de escribir no sé cuántos artículos de investigación, y llega el cáncer y ¡puf! Me tumba todos los planes. Entonces lo que me hace es replantear la raíz y desde el lado femenino, digamos que como fue en la pelvis, lo que identificamos en constelaciones familiares fue que había un profundo dolor femenino con el lado de la sexualidad. Mi abuela había vivido una sexualidad muy dolorosa. Yo creo que en la época de las abuelas, de la mayoría de las personas que estamos como entre 30, 40, 50 años, fueron familias que no eran muy conscientes de que la sexualidad tiene un fondo de placer y de disfrute. Era esa época en donde abrían un hueco, es impresionante lo que mi abuela me contaba, como que abrían un hueco en hijas y el esposo de ella tenía sexo con ella ahí, o sea, no la tocaba, no la acariciaba, no le decía un montón de cosas. Mi abuela había desarrollado como una imagen con la sexualidad con que no había que disfrutarla. Y cuando yo empecé como adolescente a disfrutar abiertamente de mi sexualidad, a tener parejas, a tener novios y a sentir que eso era rico y que me gustaba, ella me trataba muy mal. Entonces me decía puta, me decía perra, me decía un montón de cosas. Yo nunca había contado esto antes en un live. Y, y para mí me eso era muy encanta, doloroso, buenísimo. que había guardado Porque es eso, ¿no? como mucho dolor, Ujú, pero no lo aceptaba. O sea, simplemente decía, mi abuela es una bruja, pero como que no expresaba eso de otra forma. Y claro, eso se somatizó porque fue en la pelvis, en el lugar en donde tenemos nosotros todo nuestro poder femenino. Y lo que hice fue perdonarla y entender que nuestras familias hacen todo lo que hacen con la información que tienen en ese momento y nunca lo hacen por hacernos daño. Entonces yo comprendí que mi abuela lo que tenía era un profundo dolor de cómo ella había vivido su sexualidad y que en ningún momento ella me dijo lo que me dijo por herirme a mí o por querer hacerme daño a mí. Y digamos que yo elegí de manera inconsciente hacerme cargo de esa tradición en la familia que había y romper con eso y decir ujú. como las mujeres merecemos vivir de otra forma, las mujeres no nos tenemos que quedar cuidando a nuestros padres, podemos vivir nuestra propia historia, podemos hacer un nuevo propósito de vida y al liberarme de eso como que fue una expansión gigante y ahí ya empecé yo a caminar bien, a montar en bicicleta, a Kazan a crecer y a apoyar a muchas otras personas desde otra postura diferente. Mm. Bueno, qué bonito, ¿no? Porque ahí se empieza a ver entonces los trasfondos reales de las enfermedades, ¿no? Que son ahí bien eh, aprendizaje que tiene que hacer el alma, ¿viste? Que realmente parece que vos no ibas a parar, si no te pegaban ahí tan duro, no ibas a parar como no ibas a poder hacer el cambio, vas a seguir en lo que estabas, ¿no? Y a veces necesitamos eso, ¿no? En distintos niveles, a veces, por eso le digo, hoy estamos hablando con Caro de enfermedad, ¿sí? Pero esto funciona en todos los niveles del alma igual. Yo lo que veo es que cuando nosotros, siempre la razón real de la enfermedad es esto que trae Caro, ¿sí? Que es el tema este de la estructura, el tema del propósito, el alma pidiéndole el propósito, el tema de conectar con el dolor de la abuela, con la sexualidad, que es el potencial. Esa es la verdadera raíz por la cual se genera una enfermedad. Después, ese tipo de dolor, esa incomodidad genera que nosotros no comamos bien y hagamos un montón de cosas para que se materialice la enfermedad. Pero eso es lo primero que hay que entender. Nadie se resfría porque hace frío, ¿sí? Nadie se agarra a un bichito que está volando en el aire por mala suerte, ni menos un cáncer o algo, ¿sí? Entonces, el alma primero
lo suele avisar con distintas cosas, no siempre con el cuerpo, lo puede avisar con una quiebra económica, lo puede avisar con un problema con una pareja, lo puede avisar con un problema con el jefe. Cualquier tipo de conflicto es el alma que está tratando de ajustar algo, ¿sí? Entonces, eso es lo principal porque eso es lo que más afecta al final la salud. Ahora vamos a ver un poquito cómo se conecta con la parte de alimentación y la parte emocional. Entonces, Caro, a ver, ¿qué te quería decir más de esto? No, bueno, muy bueno como para darle una, como una miradita a lo que es lo energético. Entonces, le meto un poquito por acá y vamos charlando. Vos, Caro, ahí cualquier cosa que quieras como charlar, como meter la cuchara, eso, como vamos armando esto. Pero entonces, eh, hay que entender eso, que el alma con conflictos va tratando de ponernos a nosotros en nuestro propósito, en nuestra esencia, en lo que sea. Esos conflictos pueden ser generalmente económicos, laborales, de propósito, pueden ser de relaciones con nuestros padres, con nuestros amigos, con una pareja, generalmente la pareja donde más jode, y un tercer espacio ya es síntomas físicos, ¿sí? Entonces, en mi experiencia, eh, hoy como vamos a hablar un poquito más de los síntomas físicos, el cuerpo es el que más nos ayuda a conectar con el alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros necesitamos, lo que está cargado en el alma, en el transgeneracional del alma, se va a sentir en el cuerpo, se va a sentir en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros no estamos viviendo nuestro propósito, no estamos conectados con nosotros, eh, estamos haciéndole mucho caso a la cabeza, por lo cual hacemos cosas que en realidad no queremos hacer y nuestra emoción y nuestro cuerpo nos manda por un lado, pero yo hago otra cosa, ¿sí? Al principio se siente un poquito de ansiedad, se siente un poquito de malestar, ¿sí? Pero si nosotros seguimos sin conectar con el cuerpo, empiezan los síntomas físicos. O sea, los síntomas físicos ya son, desde un punto de vista, la solución a un problema, desde el punto de vista que ahí algunos de ustedes hablaban, desde la teoría del doctor Hammond, de las leyes biológicas, o sea que en realidad el cuerpo se está curando con una enfermedad, ¿sí? Pero también tenemos que entender que es un aviso un poco fuerte. Un dolor de cabeza es un aviso fuerte. Como dice Caro, lo normalizamos, pero no es normal que te duele la cabeza, no es nada normal. Nosotros estamos tan desconectados del cuerpo y tanta gente tiene síntomas de dolor de cabeza, es normal. Un resfrío no es normal, una gripe no es normal, ¿sí? Son los primeros niveles de aviso. Si en eso no le encontramos la vuelta, digamos, como decía Carmen, que te agarraba tiroides, que te agarraba dolores de acá, dolores de allá, digamos, que se empiezan a subir cosas y nosotros decimos, no, estoy enfermo, voy al médico, como que me pasó alguna cosita, es el alma que ya está empezando a jugar más y después ya viene siempre mientras más fuerte es el símbolo o el síntoma, es porque es más fuerte la sacudida que tenemos que tener, que viene de repente un ataque al corazón, un ACV, un cáncer, ¿sí? Ellos son niveles en los cuales, como dice Caro, por eso me encanta escuchar la historia de Caro antes para que vean cómo funciona. No es que un día me agarró el cáncer, ¿no? Sino que vos ya te fuiste pescando que te lo venías cocinando, ¿no? Claro, total. Y luego fue que lo entendí. Yo dije, claro, la gastritis que tuve era una señal de eso, pero uno lo normaliza y es como, ay, tanta gente tiene gastritis, no, eso debe ser porque tengo estrés por la universidad. Por aquí alguien preguntaba como, entonces lo normal es que uno tenga salud y precisamente uno de los eslogans que tenemos en Casana es, la salud es nuestro estado natural. Y fue como esa frase súper poderosa que entendí después de mucho tiempo porque me ha pasado mucho, o sea, y con el tema de alimentación, digamos que yo me sigo enfocando mucho en eso, aunque sé que es una parte muy minúscula del proceso de sanación, pero creo que es una parte muy valiosa para entrar a descubrirte, para entrar a conocerte. Y me pasa siempre en programas que hago de formaciones en alimentación consciente, que me escriben y me dicen, una chica Lili me escribió en estos días, cambié mi alimentación y hice el curso contigo, pero luego quise estudiar Reiki y luego hice un instructorado de yoga. Y es como, no necesariamente todos nos tenemos que volver terapeutas para ayudar a otros, pero sí es entender como qué me dice eso. Claro, sin pelicularse, ¿cierto? Porque también lo hablábamos en estos días, como tampoco se trata de ir y todo el tiempo no sé, me mordió, me corté cocinando algunos alimentos en el dedo meñique de la mano izquierda. Entonces, como que ya siempre vamos a pensar, ay, ¿por qué me lo corté en la mano izquierda? Pues como que tampoco tenemos que llegar a esos extremos, pero sí sobre todo empezar a hacer como un despertar de conciencia de
qué vengo sufriendo o qué viene mi cuerpo manifestando hace mucho tiempo que yo lo he hecho normal. Hago normal que no duermo temprano, que trasnocho siempre. Hago normal que tengo insomnio. Hago normal que estoy cansado todo el día, ¿cierto? Como esas cosas que son como tan comunes, que hago normal de eso, hago normal que no tengo apetito sexual. O sea, todas esas cosas me van diciendo que hay algo que no está funcionando y que es importante empezar a trabajar. Yo siento que igual todos tenemos que ser muy amorosos con nosotros porque no en todos los momentos de la vida estamos preparados para recibir la información y sobre todo para empezar a trabajarla. Yo empecé a trabajar una mirada holística de la enfermedad 3 años después de que ya había empezado a hacer un proceso de sanación con el cáncer, con los alimentos. Pero desde que yo estaba en el hospital, un amigo un día llegó y me dijo, Caro, los cáncer son cosas que uno no ha perdonado, son rabias que uno ha guardado. Y yo lo miré, ¿qué es esta bobada que me está diciendo? Porque en ese momento yo tenía otro estado de conciencia, pero 3 años después, cuando ya había hecho yoga, cuando ya estaba abierta a otra mentalidad, cuando ya incluso en el hospital yo había probado lo que era el Reiki y me había servido, ahí dije, bueno, puede ser, vamos a revisar, que quizás tengo que perdonar, que quizás tengo que sanar. No, muy buena. El pasa que el cáncer siempre, yo les digo, desde las constelaciones familiares, desde lo terapéutico, el cáncer es muy fuerte el tema de la rabia, del perdón, del victimismo. ¿Sí? Por eso que también todavía está mucho como el cáncer es un cáncer y uno va y se lo trata de operar, como es decir, saquemos el síntoma, pero vos seguís sin perdonar, con lo cual te va a agarrar de vuelta el cáncer, vas a seguir jodido, te vas a seguir enfermando porque está la vibración de ese dolor, de esa cosa. Entonces, eh, en el fondo, fíjate como las enfermedades no las producimos nosotros mismos, fíjate que en el fondo hay mucha rabia guardada que no pude expresar hacia afuera, que no pude expresar con mi madre, con mi padre, con una abuela, por ejemplo, con un abuelo, y todo lo que yo no pude expresar, finalmente me termino abusando yo mismo con una enfermedad, ¿no? Entonces es ahí como muy delicado. Lo que pasa es que hacerse cargo de eso es fuerte, vos sabés ahí todo el proceso que tuviste que hacer como para, sí, para darte cuenta que le tenías rabia a tu abuela, que eso te había dolido, lo que sea, para poner límites con tu mamá, para decir, bueno, ahora un poquito mi vida, ¿no? Toda la vuelta. Acá lo que quiero decir un poco, bueno, es, hay algunas herramientas muy interesantes que, por ejemplo, la biodescodificación es muy buena para que ustedes vean qué emoción hay detrás, ¿sí? Porque todo al final la verdad que yo cada vez me doy cuenta que la espiritualidad tiene mucho que ver con el cuerpo y con las emociones, no tanto con la mente. La mente es como un reflejo al final o sea, es mucho más fácil, como vos decís, trabajar sobre el cuerpo y lo emocional que sobre la mente en un nivel, pero tenemos mucho más manejo de lo que comemos, de lo que no comemos, hacemos ejercicio. La mente es muy jodida de manejarla con la mente. De hecho, te diría que la única forma que yo conozco de manejar la mente es con la respiración y con el cuerpo. Por eso es muy bueno la biodescodificación para que vayan mirando esta enfermedad, una gripe, un problema en la tiroides, qué emociones, ¿sí? Porque en realidad no tiene nada que ver con el cuerpo, tiene que ver con emociones que no han sido resueltas, ¿sí? Y las emociones se van bloqueando en el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo bloqueamos las emociones? ¿Sí? Nuestras emociones fluyen como energía en el cuerpo súper bien. La única manera que tenemos de bloquear las emociones, hay una sola, ¿sí? Que es pensando. La única manera que nosotros podemos hacer que ese flujo en el cuerpo no sea funcional y que se acomode lo que sea, es cuando o sea, analizamos demasiado las cosas, cuando las racionalizamos demasiado, ¿qué pasa? Mandamos la energía a la mente para pensar las cosas. Y lo que necesitamos es mandar la energía al cuerpo para sentir dónde está el bloqueo y que se disuelva, que se mueva esa energía. O sea, todas las enfermedades en un nivel energético, en un nivel emocional, son emociones que están bloqueadas, ¿sí? Tiene poco que ver en ese sentido con la comida. Y ahí viene un poco la relación que hay, Caro, para que después como que agregues de donde lo ves vos, que es desde lo físico, obviamente entonces les digo, el origen siempre es emocional, siempre es energético, es espiritual. Tiene que ver con que el alma no está en el lugar en el que debería estar. Ahora, ¿cómo se conecta eso con el cuerpo y con que después el síntoma físico, que simplemente es el reflejo físico? Por eso que la medicina nuestra está tan perdida, que está atacando los síntomas, que es simplemente el reflejo. Es como que te diga, mira,
tuviste un problema con un cliente y no te pagó, y tu contador te dice, che, boludo, te deben $30.000, no te pagó este flaco. Y vos agarres el mail y decís, ah, boludo, borro el mail, listo, solucioné. La borré el mail que me mandó el contador y ya está. Perfecto. Así funciona la medicina nuestra. O sea, viene el mensaje y es como tratar de borrar el mensaje. Pero las 30 lucas las perdiste si no vas a hablar con el flaco que te dé la plata y te organizas y lo que sea, ¿no? La medicina borra mails, ¿sí? Te das cuenta que es muy pelotudo, no tiene sentido, la verdad. O sea, no solucionaste nada con eso. Entonces, las personas que en este momento se están guiando con medicina tradicional y están borrando mails, están jodidos. O sea, la platica la están perdiendo por el otro costado, ¿no? Entonces, ¿cómo se da ese salto entre esto espiritual, emocional y lo físico? Yo lo que veo es que cuando uno está sufriendo emocionalmente y sufre emocionalmente porque no está conectado con el cuerpo, o sea, que el cuerpo le está diciendo, che, no vayas a ver a tu mamá, che, fíjate, esto no es lo que te gusta hacer para trabajar, no estás en la relación de pareja que deberías estar o no lo estás pudiendo acomodar, y nosotros, nuestra cabeza nos dice, sí, pero vos te casaste para toda la vida. No, pero vos tenés que trabajar para pagar así, vivir así, como te dijeron tus papás. Lo que sea, la mente es la que te convence de que sigas haciendo mierda el cuerpo y lo que quiera hacer el cuerpo, ¿vale? Y la emoción es lo que te avisa, porque te hace sentir mal. Entonces, primero lo que les digo, viene malestar, viene tristeza, viene dolor, viene rabia, que cuando no la vamos elaborando, el alma necesita ponerla en el cuerpo para que eso queda marcado, ¿no? Y que hagamos alguna reacción. Ahora, cuando yo tengo emociones negativas, a mí me duelen, entonces no las quiero tener. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar alimento pesado, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito drogarme, necesito bajar un poco el nivel como necesito meterme en anestesia, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy emocionalmente dolido, voy a usar, que eso es una cosa que ahora te voy a preguntar, porque justo estaba hablando con una amiga de un cáncer de ella, que es, a ver, es una teoría que yo tengo, ¿no? Pero esto sí, cuando yo estoy emocionalmente mal, voy a tomar alcohol, voy a comer carne, voy a comer pastas, voy a comer azúcar, voy a comer harinas, voy a tomar lácteos. ¿Por qué? Porque ese tipo de comida baja la vibración de alguna manera, me duerme, ¿sí? El tema, y ahí viene la conexión con lo físico, ¿sí? Desde donde yo veo, y esto es una de las cosas que te voy a consultar a vos, ¿cómo lo ves vos, Caro? Desde donde yo lo veo, es imposible enfermarse en un cuerpo con pH equilibrado, alcalino. No hay manera, o sea, no hay manera de que físicamente las células empiecen a complicar, intoxicar y generar emociones negativas cuando el cuerpo está alcalino, que es básicamente cuando comemos sobre todo frutas, verduras crudas, como mucha agua, ¿no? Entonces ahí es donde viene la conexión, que el estado emocional me lleva a elegir cierta comida y cierta comida perpetúa un estado emocional. Eso es lo que yo he visto en mi práctica. Entonces yo te pregunto a vos, ¿cómo venías con la comida antes de enfermarte? Si ya comías súper sano y te enfermaste igual o venías en cualquiera, ¿cómo fue tu relación con la comida de tu experiencia? No, para nada. Yo incluso no cocinaba, no me gustaba cocinar. Yo tenía un novio en ese momento que él era el que cocinaba y cocinaba súper rico y yo era la que lavaba los platos, tan de ese Ujú. tamaño. Y digamos que yo pensaba, como me había formado en la academia y mi sueño era la investigación y publicar en revistas científicas, para mí cocinar realmente era perder el tiempo. O sea, porque yo lo que quería era estar leyendo, estar escribiendo y como que me había montado una película de ser súper exitosa en el sentido del éxito como que nos vende la sociedad, que ser exitoso es como que te vaya muy bien en tu profesión, pero no pensamos en ser exitosos en que nos conozcamos, en que tengamos buenas relaciones sociales, en que tengamos tiempo, ¿cierto? En que todo fluya como bien en nuestras vidas. Entonces, solo nos planteamos a veces como esos éxitos profesionales y ahí no cabía la cocina, para mí no era importante Perdías y el no tiempo. era un hobby. Digamos que yo no me alimentaba tan mal porque igual comía mis frutas, comía mis verduras, pero tenía muchos mitos respecto a lo que era saludable y lo que no era saludable. Yo era de las personas que creía que la grasa era mala. Hoy en día las últimas investigaciones sobre nutrición y medicina funcional han mostrado que eso es uno de los errores más grandes que nos ha hecho la industria alimentaria, hacernos creer que las grasas son malas
para decir que no comamos coco, que no comamos frutos secos, que Aguacate. muchas calorías o aguacate y vendernos un montón de grasas artificiales como la margarina o como los productos light, como que eso era mejor. Entonces yo creía que una avena dietética o un yogur dietético era mucho mejor, que la margarina era mucho mejor que la mantequilla y que uno no podía comer como muchas cosas con grasa. Eso por favor revísenlo, no es cierto, ya está totalmente comprobado, pueden leer incluso las últimas investigaciones del doctor Mark Hyman, que es uno de los médicos funcionales líderes de esta medicina en Estados Unidos y que lleva más de 30 años trabajando en este tema. Es lo que incluso más ayuda a bajar la inflamación, porque en nutrición anticáncer yo aprendí que las grasas y sobre todo los omega 3 como que provienen del pescado, del aceite de pescado, de las semillas de linaza, de las semillas de chía, de los frutos secos, nos ayudan a mantener todo nuestro cuerpo desinflamado y hay que optar por una alimentación más antiinflamatoria, porque todo lo que es itis, gastritis, rinitis o incluso enfermedades autoinmunes, tienen que ver mucho con esos temas de la alimentación. Yo, por ejemplo, pensaba que las galletas integrales eran saludables, que el pan integral era más saludable. Hoy en día sé que el gluten hace muchísimo daño para los problemas de tiroides, para los problemas de colon, y que si queremos comer una panadería que sea un poco más saludable, hay que elaborarlo con masa madre para que haya una fermentación previa que permita predigerir el gluten y que tu estómago y tu digestión esté funcionando bien. Cierto, también en ese momento pensaba que los lácteos eran saludables y yo comía muchos lácteos, quesito, cuajada, leche, yogures, digamos que todos los días no me faltaban los lácteos y además como no me gustaba cocinar, era súper fácil desayunar arepa con quesito, comer arepa con quesito y como que en el almuerzo uno se lo compraba en la calle y comía cualquier cosa. Mm. Entonces yo creo que empezar a entender que la alimentación es una herramienta muy poderosa de sanación y que como todos los días comemos, es importante que busquemos los mejores alimentos que podamos dar a nuestro cuerpo y que eso no está, digamos que debajo de ser exitoso profesional o que tengas mucho o que te vaya bien en los otros ámbitos de la vida. Eso es importante porque hay que nutrir bien nuestro cuerpo físico y empezar a desmitificar esos temas de los que ya les dije, de las grasas, del gluten, del azúcar, de los lácteos. Creo que son los primeros cambios que cualquier persona puede hacer, porque digamos que consumir lácteos no solamente me está ocasionando muchísimos problemas a nivel físico con los huesos, porque solo las naciones que más comemos leche y derivados lácteos somos las que tenemos problemas con nuestros huesos, osteoporosis, Ujú. cáncer, sino que también esta caseína, que es una proteína que tiene la leche de vaca, afecta mucho la digestión. Y uno de los mayores problemas de la humanidad en este momento son los problemas digestivos. Permeabilidad intestinal, colon irritable, como todo, mala absorción de nutrientes. Y el colon es tan importante. Yo, en los 7 años que vengo investigando sobre nutrición, cada vez me doy cuenta que la salud empieza por el colon, pero eso ya lo había dicho Hipócrates hace muchos años. Entonces, si alguien que nos está escuchando tiene problemas de colon, el primer paso es que empiece a investigar sobre probióticos, prebióticos y salud intestinal, cómo empezar a tener un intestino más sano, porque con base en lo que decías ahora de las emociones, muchas personas no lo saben, que el 95% de la serotonina produce en los intestinos. Y la serotonina es aquel neurotransmisor que nos induce a estados de placer, bienestar, felicidad. Entonces, si yo todo el tiempo estoy triste o no estoy de buen ánimo, eso tiene que ver con mi colon. Pero también, por ejemplo, emociones como odio, ansiedad, rabia, eso se aloja en el hígado. Entonces, cuando yo como muchas toxinas, mi hígado no las puede procesar, se intoxica y eso me genera un círculo vicioso en donde yo cada vez estoy más rabioso, estoy con más desánimo, estoy hablando mal de los otros, me reconozco a mí mismo. Entonces todo tiene que ver, ¿cierto? No, no hay una desconexión entre mis emociones, entre lo que pienso, entre lo que como, y entre más limpio empiece a comer, cuando nosotros hablamos de más limpio, no es que tu plato esté muy limpio, sino que haya mucha presencia de alimentos reales, ¿cierto? De frutas, verduras, frutos secos,
zumos, como todos los alimentos más vivos, lo que viene más Mm, fresco y más parecido con la naturaleza lo da. Entre más nos alimentemos de esa forma, nuestra mente está más clara y pensamos mejor, nuestro hígado está desintoxicado y no generamos emociones negativas y de baja vibración y nuestro colon está sano y podemos absorber los nutrientes, tener energía y estar felices. Todo eso tiene mucho que ver. Yo creo que no podemos tampoco decir que una persona que se alimente saludable nunca va a tener una enfermedad o más bien nunca va a tener como una emoción negativa, porque también hay como otro extremo al que algunos se van y eso se llama la ortorexia, cuando tú quieres ser como 100% saludable y te obsesionas demasiado con contar macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, que no te puedes comer nada nunca que se escape de eso saludable porque entonces se te cae el mundo. Pero yo creo que el principio básico es que entre más nos conectamos con nuestra intuición, nuestro propio cuerpo nos va diciendo qué le sirve y qué no le sirve. Y eso mm, que te genera un estado de mayor placer y sensación de bienestar es lo que más le tenemos que dar. sí. Sí, me parece muy bueno el punto este, Caro. Y por eso creo que entonces es una doble llave de lo que venimos viendo, ¿no? Porque es, por un lado, una entrada muy buena es la alimentación, ¿no? A mí, con lo que dice Caro, así, si pueden ir viendo, digamos, un buen síntoma de salud es comer cada vez menos cantidad, como para que vean síntomas, ¿vale? Nos han dicho que hay que comer unas 4 veces al día, por ahí. La verdad que mientras menos cantidad de comida comes mejor. Las personas que viven más años y en mejor calidad está directamente relacionado con la cantidad de comida. Comer más vivo, más agua, más fruta, o sea, todo lo que sea, ¿tá? Pero ahora, ¿qué pasa? Eso puede ser una exigencia para las personas. Entonces ahí es donde va a combinar. O sea, uno le mete un poquito desde la alimentación, conscientemente, sabiendo que la harina no es muy buena, las carnes no son muy buenas, alcohol, procesados en general, los lácteos, bueno, como que eso, mientras menos comas, mejor, ¿sí? Está bien. Pero después uno dice, bueno, ¿por qué? Porque el tema que genera qué quiero comer yo es la parte esa emocional que hablamos, ¿no? Entonces, otra forma de apoyar este proceso con la alimentación es darte cuenta cómo te sentís en tu vida con tu trabajo, cómo te sentís en tu vida con tu pareja, en qué situaciones estás de estrés que no te mueves de ahí o no la solucionás, ¿no? Entonces, yo lo que he visto, entonces por eso se los digo, para mí esta parte es la que más pesa, ¿sí? Porque si vos estás contento con tu trabajo, en tu vida, eso es mucho más fácil después comer sano, ¿sí? Y una cosa como alimenta a la otra. Nosotros durante mucho tiempo hemos hecho procesos de detox con jugos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Le entramos, una persona se pone con disciplina 5 días a no comer algo, a solamente comer jugos, por ejemplo, hasta un día de ayuno en el medio, y eso levanta un proceso espiritual. Como que hay una cosa que cuando uno se vacía de comida, como dice Caro, el estómago se vuelve mucho más intuitivo, se genera sobre todo al par de días que se desintoxica el cuerpo, mucho placer, mucha liviandad, mucha claridad. Entonces, sí quiero que vean cómo funciona de los dos lados. Uno puede empezar fuerte por la alimentación y eso le genera un cambio de conciencia, o uno puede acomodar las cosas de su vida, sentirse más contento. Y lo que sí les digo es que estén atentos que si están comiendo muy pesado, no se caguen a palos por eso, como, está mal o se con culpa, sino simplemente entiendan de que están, si ustedes tienen ganas de comer comida no saludable como la que trajimos recién, entre comillas, que tampoco la vamos a demonizar, pero es comida que no le hace bien al cuerpo, que le bloquea las emociones, que le genera toxinas. Pero si yo me doy cuenta que me están llamando mucho la atención comer helado, comer carne, alcohol, lo que sea, yo por lo menos desde mí me doy cuenta y digo, uy, estoy un poco desconectado, necesito dormir un poco más, necesito meditar un poco más, eh, ¿qué me estará jodiendo? ¿Qué me estará jodiendo a nivel personal? ¿Alguna discusión, alguna charla? ¿Sí? Entonces, más bien mírenlo por ahí. Yo le encuentro mucho sentido, por ejemplo, a descansar bien. Las únicas veces que me dan hambre es porque estoy cansado. Cuando no duermo lo suficiente, cuando no me tiro a respirar lo suficiente, no medito lo ¿qué me pasa? Me da una incomodidad en el cuerpo, entonces necesito la comida para como tranquilizarme, justamente para bajar el nivel de sensación. Entonces, por ejemplo, descansar me viene súper. Hacer ejercicio me parece que está muy bueno. Bueno, una cosa más de estas que quería mencionar, entonces, Caro, eh, como principios, entonces estas cosas no son casualidad.
¿sí? Estas cosas no son casualidad. Un accidente de tránsito no es casualidad, nada es casualidad desde el punto de vista de la conciencia, ¿vale? Todo tiene una explicación desde el punto de vista de la conciencia, lo que nos pasa. Las enfermedades no son casualidad, que es lo primero entonces que dice Caro de hacerse cargo, ¿vale? Hacerse cargo de las cosas y de de mirar bien qué hay por detrás, ¿no? Que es segundo punto de que nosotros estamos diseñados para estar en salud, ¿sí? Para estar en saludables. O sea, que lo normal es que no tengamos síntomas y nosotros empezamos a invocarle un poco en esto que venimos charlando con Caro, que no tenga síntomas. Y después, lo tercero que les quería compartir es con el tema de las toxinas o de los malestares, es que en general tienen mensajes y importante. Yo me doy cuenta con el tema de las toxinas en el cuerpo que generan malestar, siempre tienen un mensaje detrás. Y yo hasta que no tomo el mensaje no puedo soltar la enfermedad. Esto lo veo mucho con enfermedades de las que son autoinmunes o gente que queda muy enganchado con el cáncer mucho tiempo. Hasta que, como explicó Caro, no hay un entendimiento profundo de cuál es la causa emocional, la enfermedad no va a salir. Entonces, los que tengan enfermedades crónicas no es porque son enfermedades incurables, es que todavía no le encontraron la vuelta a la parte emocional y todavía la pueden buscar, ¿vale? Entonces, Respecto a lo que hablábamos, como ya como adultos, nosotros pues vamos a ponernos a revisar cuál es la causa original o verdadera a nivel emocional de lo que nos sucede. Pero me preguntaba alguien, y en el caso de un niño que nació con esa enfermedad o que está muy pequeño y le dio eso, no sé, ponte tú un bebé de 2 años, 3 años o alguien que nació con eso. Entonces ella, incluso yo sentí como que me escribía como con un poco de rabia, como no se puede generalizar, que uno como adulto lo puede identificar, se puede hacer responsable, pero un niño ¿qué? Entonces, claro, yo entiendo, ya tú nos amplías más tu mirada, pero según lo que he entendido sobre las constelaciones y la biodescodificación, al principio yo tenía esa misma pregunta y luego entendí que es que hay cosas que son transgeneracionales y hay muchos asuntos que nosotros no elegimos porque me pasó en esta vida a mí, con mis relaciones actuales, sino que incluso fueron cosas de mis ancestros o cosas que los padres de ese niño, esa enfermedad de ese niño viene a enseñarles a ellos. Entonces, no sé qué opinas acerca de esto. bueno, este es un punto bastante clave, Caro, porque en realidad es como que la parte que no entendemos, que es eh, nosotros funcionamos por vibración y por resonancia, ¿sí? No funcionamos por lo que pensamos. O vamos a decir que lo que pensamos es parte de la vibración, una partecita muy pequeña de la vibración. Entonces, por ejemplo, los niños chupan mucho las emociones de los padres, lo que están transmitiendo vibracionalmente los padres. Entonces, es así como funciona. Un niño que está en un entorno hostil con dificultades emocionales de los padres, por un tema de lealtad muchas veces los trata de salvar y se chupa la energía de los padres, digamos, ¿no? Se hace cargo de la vibración y así se va enfermando. Lo que les digo, no creo que un chico que coma fruta se vaya a enfermar. Que los hijos se comen mucho las emociones de los papás y bueno, ahí se enferman, digamos, y les toca, digamos, por vibración, no es que no lo entiendan, seguramente los padres tampoco lo entiendan, ¿no? Tampoco tengan como la conciencia de las cosas que estamos hablando. Un hijo por ejemplo, se cae en la pileta, en la piscina y se muere, digamos, no son casualidades esas cosas, no son mala suerte, en la vida no existe mala suerte, es todo un juego de vibraciones. ¿Mm? Bueno, Entonces, la enfermedad es un regalo, lo podemos ver como una víctima o lo podemos ver como algo que vamos a vivir mejor. Y si viene a enseñarnos algo, entonces el segundo punto es comprender qué viene a enseñarme, mm, ¿cierto? Y en ese qué viene a enseñarme, si estamos muy conectados con nosotros mismos y con nuestra intuición y nuestra espiritualidad, bien podemos hacer ese trabajo solos, pero si no, lo mejor es buscar un terapeuta, ¿cierto? Alguien que te ayude por cualquier camino que quieras empezar. Si es mejorar tu alimentación, con alguien que te ayude a mejorar tu alimentación.
si es empezar a meditar con alguien que te ayude a meditar, si es descubrir esa emoción, entonces alguien que haga biodescodificación. Hoy en día la ventaja es que el despertar de conciencia ya está como mucho más famoso, por así decirlo, como que se habla mucho más de eso. Y alguien me decía como, pero ¿y por qué se está hablando tanto hoy en día de estas cosas holísticas y hace 10 años nadie hablaba de eso? Pero como con una sensación de malestar. Y yo les decía, por el contrario, qué rico que cada vez más personas estén hablando de conciencia, de espiritualidad, de vivir mejor, de alternativas. Pero en ese sentido quisiera agregar una tercera cosa y es que no me parece y no estoy de acuerdo con que, no, no, como que no quiero que entiendan que estamos en contra de la medicina convencional, porque entre más herramientas tengamos para ayudarnos a sanar, mucho mejor, ¿cierto? Yo igual voy y me hago mis controles oncológicos, voy y me hago mis resonancias, voy y me hago como los respectivos exámenes que me tenga que hacer, porque tampoco hay que desconocer que la medicina tiene unos desarrollos muy interesantes y que cuando hay que hacerse la cirugía porque te dio el paro cardíaco hay que ir al hospital. No hay que poner solamente las manos para hacer Reiki, hay que usar lo mejor de la medicina convencional también en los momentos en que es necesario. Entonces yo creo que es unir esas tres cosas, entender que somos co-creadores de nuestra realidad y que nos podemos empoderar de nuestra salud, empezar a identificar por dónde le puedo trabajar y usar lo mejor de la medicina convencional, que también es un desafío interesante que viene a ayudarnos a sanar. Me alegra un montón que les haya gustado el live ahí, Caro, también sos muy grosa, muy divina y muy buena data. Y bueno, saludos a todos, que tengan muy linda noche. Linda noche para todos y linda noche para ti, Fede. Qué bueno compartir este espacio contigo y que nos hables de todos estos temas que estoy segura que para muchos es un despertar. Yo creo que vale la pena que la vuelvan a escuchar. Esto lo vamos a poner en el YouTube de Fede y también en el YouTube de Casana para que la vuelvan a escuchar, porque a mí me pasa que muchas veces en la primera vez que lo escucho no me pasa por el cuerpo, como que no me transforma. Vuelvo a escuchar como que se me queda otra cosita diferente. Así es. Entonces, un beso para ti y para todos.